Yo creo que a muchas personas les intriga el caso de Judas, ¿cierto? ¿Cómo es que Judas hizo lo que hizo? Bueno, pues últimamente he pensado que en realidad Judas se desilusionó. Yo había escuchado ya una idea al respecto, una opinión, ¿verdad? En este sentido, se desilusionó. Jesús entra como rey a Jerusalén. Ese es el cargo que utilizan sus enemigos para acusarlo y para llevarlo ante los romanos con la petición de que lo ejecuten. Y obviamente aquellas personas pues no creían, no aceptaban que era el Mesías. A pesar de todas las señales que había hecho, estas personas, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas que estaban en Jerusalén en ese tiempo, la mayor parte de ellos no creían que era el rey, no creían que era el Mesías. Aunque él lo declara, aunque sus señales, las señales que hizo y la autoridad de su palabra y su ministerio lo evidenciaban, no creyeron. Yo siento que lo mismo le pasó a Judas cuando lo vio entrar a Jerusalén, como entró en el pollino de esa manera tranquila y pacífica. Dijo: no, este no puede ser el Mesías. Y entonces es cuando toma su decisión, me parece. Esa es mi opinión también. Él no pensó que los romanos lo fueran a matar, no lo creyó, pero no contaba con las políticas que los romanos tenían que mantener en vista de la, ¿cómo diríamos?, de la inestabilidad, ¿sí?, de la inestabilidad social entre los judíos, debido a sus creencias. No contaba con eso. Fue su incredulidad entonces, más su amor al dinero. Fueron las dos cosas. Bueno, hay otro ejemplo que es el contraste por Natanael. Natanael fue uno de los apóstoles. Él creyó desde el primer encuentro que tuvo con Cristo. Por ahí creen Andrés y cree Felipe, y luego van donde Natanael y le dicen: hemos encontrado al Mesías. ¿Se da cuenta? Ellos ya estaban convencidos, ya creían. Entonces lo llevan donde Jesús, y Jesús le dice: aquí un verdadero israelita. ¿Recuerda ese pasaje en Juan capítulo 1? ¿Sí? Y Natanael se queda asombrado y dijo: ¿cómo? ¿De dónde me conoces? ¿Cuándo me conociste? Desde que estaba sentado en la higuera te vi. Y eso fue suficiente para que Natanael dijera allí y en ese momento: tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. La diferencia, ¿verdad? La fe. Y luego tenemos a otro individuo que se entrega en cuerpo y alma a la fe sin haber visto a Jesús, sin haber caminado con él, como lo hicieron aquellos primeros discípulos. San Pablo. Él tiene ese encuentro con Cristo y en ese momento, pues claro, fue una experiencia muy dramática. Igual él tuvo la oportunidad de endurecerse, es decir, pudo haberse endurecido y no lo hizo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?, le dijo. Y entonces miren en qué se convierte: en un incansable proclamador del Evangelio y teólogo de la fe cristiana. Y así es como él resume, así es como él puede resumir en este pasaje lo que el Señor hace, lo que los evangelios nos relatan que Dios hizo en Cristo. Él lo describe, que ese pasaje es denso, ¿no? Denso. Hablando desde el punto de vista doctrinal y muy bello, hermano. Muy bello. Y ahora verá, aquí esta cosa ya me está traicionando otra vez. Alabado sea Dios. Ahora verá, por aquí tengo yo esta.
y aquí ya lo estoy recuperando. Entre las cosas más notables, las ideas principales que encontramos aquí de Pablo, de este Pablo que conoce a Cristo, de este Pablo que llega a empaparse de la fe del mismo Señor, que es el centro y el fundamento de esta fe, de este Pablo que ha recibido de parte del Señor revelaciones, enseñanzas, luz. Las ideas principales que encontramos en este pasaje que él nos comparte es que Cristo muere por el pecador impotente. Luego que Cristo demuestra el amor de Dios al permitir que Cristo muriera en lugar del pecador impotente, y finalmente que gracias a este sacrificio, a esta obra en la cruz, el pecador es salvado, ¿sí? Hay que leer toda la epístola de los Romanos para poder captar mejor el sentido de lo que él dice, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos es lo que podemos decir en este pasaje sin pretender agotarlo. Este pasaje es denso como le comentaba, pero hablemos aunque sea superficialmente acerca de estas ideas principales. El pecador es impotente para salvarse a sí mismo. El hombre, la mujer, a través de la historia, trataron de acercarse a Dios de muchas maneras, pero sin lograrlo, sin conseguirlo. Creó sistemas de culto, creó religiones, no logró acercarse a Dios y no logró conocerle. Nada de esto fue suficiente, nada de esto funcionó. El hombre débil, impotente, incapaz de salvarse a sí mismo y siempre bajo la misma maldición del pecado, la muerte, que la paga del pecado es muerte. Dios ve la impotencia del hombre y en su plan, un plan que data desde antes de la fundación del mundo, según nos dice San Pedro, ¿verdad? Que el Señor, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, con plata, sino con la sangre de Cristo, el cual fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios ve la impotencia del ser humano, planea la salvación, y esta salvación será llevada a cabo por el Hijo, por su Hijo unigénito. Él, como un cordero sin mancha, habría de morir por los pecados del hombre y la mujer, que por sí solos y por sí mismos no podían acercarse a Dios. El mismo Juan el Bautista dice en cierta ocasión, cuando ve pasando a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y ahí tenemos a los evangelistas con sus relatos. Pablo nos comparte algunas ideas. Los evangelistas nos ofrecen narraciones, relatos, y nos hablan de su sufrimiento y nos hablan de su muerte. Y ellos nos trazan los eventos de la traición, nos hablan del traidor, nos hablan de la deslealtad de sus amigos, nos hablan de su martirio, de su muerte en una cruz, nos hablan de aquella soledad inexplicable. Todo lo ponen ahí en sus relatos. Nos muestran a un Cristo, a un Jesús destrozado, escarnecido por sus enemigos, escarnecido por los transeúntes. Un Jesús que se entrega a esa muerte terrible, no pensando en sí mismo, sino en el éxito de su misión, sino en el cumplimiento de aquel plan, de aquel proyecto elaborado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por los pecadores. Cuando exhala su último aliento, fue para decir:
consumado es. Está hecho. Amén. El que podía o pudo llamar 12 legiones de ángeles que lo defendieran y lo rescataran de las personas, de sus atacantes, de aquella gente que se lanzó sobre él para prenderlo. La palabra que creó el universo. Cristo, el vencedor de los demonios, el vencedor de la muerte, se entrega como un cordero, sin ofrecer resistencia, para morir. Él sabe que va a morir, pero se entrega sin resistencia. Saca a Pedro su espada y comienza a lanzar golpes. Le pega a uno, lo hiere, y Jesús le dice: tranquilo, guarda tu espada. No haga nada, me voy con ellos. Este es el plan: morir por el pecador, para salvarlo de la muerte. Y esa es la otra cosa bien sobresaliente y bien impactante que nos narra Pablo. Dice que Cristo muere por los pecadores. Es bien interesante como muchas veces en las iglesias vemos mal a personas que consideramos inmorales, ¿verdad? Vemos mal a las personas que consideramos como muy pecadoras, ¿sí? Y como que pensamos que Cristo murió por los pecadores, pero por los pecadores light, ¿verdad? No por los pecadores, que cometen faltas graves, terribles, ¿no? Pero en realidad, hermano, aquí no hay una categorización. Aquí no dice Pablo: Cristo murió por los que pecaron, pero no pecaron mucho y no pecaron gravemente. No, solamente que murió por los pecadores. Finalmente, hermano, pues un pecado es un pecado y es una ofensa ante Dios. Entonces Cristo no muere la muerte de un mártir. Cristo muere la muerte de un vicario. Cristo muere la muerte de un sustituto. Cristo muere la muerte de alguien que toma el lugar de otra persona. Muere por los pecadores. Muere en lugar de nosotros. No es un mártir. La muerte de Jesús no fue circunstancial. Estaba en el plan de Dios. Cuando Jesús creo que estaba por ahí por Jericó, y van y le avisan: Lázaro, tu amigo, el que amas, está muy enfermo. Jesús al cuarto día o días después le dice finalmente a sus discípulos: vamos a ver a Lázaro. Y los discípulos, creo que fue Tomás el que dijo: Señor, te andan buscando para matarte, ¿cómo que vamos a Jerusalén? Sí, vamos a Jerusalén. Y fíjense en lo que dice Tomás: bueno, vamos y muramos con él también. Ya sabe, Tomás lo sabía, Jesús lo sabía. Ir a Jerusalén era prácticamente ir a la boca del lobo, pero él no lo rehúye porque él sabe. Él sabe que está en el plan de Dios. Él sabe que él tiene una misión, y es tomar el lugar del pecador. No rehúye la cruz. Jesús no muere porque finalmente sus enemigos lo hayan atrapado, ¿no? Jesús sabía que moriría como parte de un plan divino, y él, como dicen Hebreos, ¿verdad?, en su corazón, él quería hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado, dice Hebreos acerca de Jesús, refiriéndose a la voluntad divina. Y en el huerto de Getsemaní, él ora en agonía y dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para ti, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Juan registra que en algún momento Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo.
No muero porque me hayan atrapado, no muero porque me hayan acorralado y finalmente quedo en poder de mis enemigos. No, yo pongo mi vida, nadie me la quita, la pongo y la vuelvo a tomar. Pues Cristo no es un mártir. Cristo se entrega para morir según el plan eterno. Él toma nuestro lugar en la cruz. Y esto es otra de las cosas, hermano, que nos asombran. Es otra de las cosas que no alcanzamos a entender. Cristo no muere por el bueno. Cristo no muere por el aceptable, por la persona que lleva una vida moral medio aceptable, que camina, que sí peca, pero pues lleva una vida que no es tan ofensiva para la sociedad. No, es que Cristo murió por gente no buena. Dice Romanos, San Pablo reconoce. Es como tenemos que agradecerle a Dios por San Pablo, que nos orienta, nos desgaja, nos desglosa la fe. No hay quien haga lo bueno, dice San Pablo. Y anteriormente había dicho que el Señor justamente había venido en ese plan. Este pasaje entonces nos dice que Cristo muere por los impíos y pecadores. Dice que muere por los desobedientes y los inmorales. Se coloca en nuestro lugar. Como se llevó nuestra muerte, como llevó la muerte de Barrabás. Barrabás, la cruz era para Barrabás, ¿no? Para él era la cruz, y sin embargo él toma el lugar de Barrabás y tomó también su lugar, y el mío tomó nuestro lugar. Cristo no pecó. Nos dice la Escritura que Él no pecó, pero tomó el lugar de los que sí pecaron. Ese es el punto, esa es la grandeza, entre otras cosas, de la obra del Señor. Y lo que maravilla a Pablo, cómo el justo muere por los injustos. ¿Cómo Cristo muere por el fornicario, por el idólatra, por el adúltero, por el homosexual, el ladrón, el borracho, el estafador, el corrupto, el engañador, el calumniador, el asesino? Le dice al violador, al desobediente y al rebelde: déjame llevar tu castigo y darte un comienzo nuevo en Dios. Qué asombroso. Hermano, yo no estoy inventando esto, estas son palabras del Pablo mismo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, si mal no recuerdo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la respuesta del amor de Dios a nuestra necesidad. Y otra vez, hermano, nos quedamos asombrados, porque a la vez es la respuesta del amor de Dios a nuestra necesidad, a pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestra impotencia. Pablo tiene que hacer énfasis en el amor de Dios. Pablo tiene que hacer énfasis en el ágape de Dios. Es la única forma, hermano, de explicar lo que ha sucedido, cómo el Padre ha entregado al Hijo amado para que tome el lugar de sus enemigos. Me viene a la mente una frase se le atribuyen a Juárez, el presidente, que dijo: a mis enemigos, para mis amigos, justicia con misericordia, justicia con gracia; para mis enemigos, todo el peso de la ley. Pero aquí Dios está diciendo: para mis enemigos, todo el peso de mi amor, todo el peso de mi misericordia. Amén. Así que entrega al Hijo amado y toma el lugar de sus enemigos, de los transgresores de su voluntad, de aquellos que continuamente lo ofenden. Cuando estaba trabajando en estos pensamientos, me acordé de aquella canción. A ver, no sé cuántos la recordarán o la sabrán o la habrán escuchado,
porque la cantaba Manuel Bonilla. Algunos ni saben quién fue Manuel Bonilla. Le digo, fue el Marcos Witt. A lo mejor ya ni a Marcos Witt recuerdan, ¿verdad? Pero fue el Marcos Witt de su época. Y él cantaba en uno de sus últimos discos: si no es esto amor, el cielo no es real. No hay estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Hermano amado, si no es esto amor. Eso nos hace pensar, hermano, en la enormidad del acto de amor de Cristo. Y finalmente, hermano, como resultado de esto que hace el Señor por el amor de Dios, como una expresión del amor inescrutable e incomprensible de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ese es el resultado de la muerte de Cristo. Justificados, o sea, todos estos conceptos que enumero aquí, ahí están en el pasaje que hemos leído a raíz o como resultado de la obra de Cristo en la cruz. Llegamos a ser justificados en su sangre. Este es un término, hermano, que utiliza Pablo para darnos a entender que en nuestro archivo, en nuestro expediente, en el expediente, por hablar de alguna forma celestial, si se abre la hoja de nuestra vida, no aparece ningún cargo en contra nuestra. Estamos en buena posición delante de Dios, estamos bien, hemos sido declarados justos en su sangre. Qué asombroso, ¿verdad? Qué asombroso. Por estar en Cristo somos declarados justos delante de Dios, por estar en Cristo. Otra vez dice San Pablo, el justo que muere por los injustos y nos justifica delante de Dios. Yo creo que la esencia de esta idea la encontramos en el primer versículo de este capítulo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el resultado, ese es el significado, hermano, de la justificación. Estamos en paz con Dios. No hay delito que perseguir, no hay ofensa que condenar, ni que procesar. Esto se logra a través de que, hermano, con razón Pablo se entrega a Cristo, se entrega a la fe, se entrega al trabajo, se entrega a la obra, se entrega a la misión, gasta su vida. Con razón él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos salva de la ira, que para Pablo, hermano, este concepto es muy importante. Para nosotros no tanto, porque no escuchamos muchos mensajes acerca del juicio y acerca de la ira de Dios, pero eso otra cosa que está ahí, es otra enseñanza que está ahí. Existe tal cosa como la ira de Dios, y si no lo capta muy bien, léase el Apocalipsis y ahí vamos a ver, hermanos, que el que no acepta la misericordia de Dios va a sufrir su ira, va a ser objeto de su ira. El Apocalipsis es un libro en el que encontramos otra vez, hermano, a Dios prácticamente rogándole a la humanidad que se arrepienta, llamando continuamente a aquellas personas que han vivido en la indiferencia, llamándoles a acercarse de nuevo a Dios y a recibir su amor y a aceptar ser recibidos en su gloria. Pero finalmente, los que siguen tercos en su rebeldía, finalmente ellos estarán bajo la ira y la van a experimentar. San Juan, que nos habla mucho del amor de Dios, San Juan, que escribe
diciendo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan, que nos señala, nos apunta, más o menos nos ayuda a apreciar la dimensión enorme del amor de Dios. Es el mismo que dice unos pocos versículos adelante: el que cree tiene la vida, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Pero en Cristo somos salvados de la ira y hechos partícipes de su amor. Hermano, qué asombroso. Vivificados en Cristo por su obra, por lo que ha hecho en esa cruz, sanados de esa enfermedad incurable que inexorablemente nos lleva a la muerte eterna, levantados de nuestra situación de debilidad, de fragilidad, y hechos partícipes de la vida divina en Cristo y por Cristo, reconciliados a la manera del pródigo, recibidos en el hogar paterno, recibidos en la presencia del Padre, restaurados y colocados en esa posición especial de hijos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Éramos enemigos de Dios, pero Él nos recibe con el amor con que un padre recibe a un hijo que se extravía y vuelve. ¿Qué imagen, hermanos, recibimos, o qué imagen nos regala Lucas al relatarnos el retorno del pródigo? Cómo él viene en esa actitud contrita, triste y quebrantado, pidiendo misericordia, y cómo el Padre le recibe con todo su corazón, abrazándole y besándole. Déjame ser como uno de tus jornaleros. No, tú eres mi hijo. Y dice: vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar esto. Báñenlo porque huele muy mal. Báñenlo, vístanlo, pongan calzado en sus pies y el anillo que lo identifica como parte de mi familia, como mi hijo, como parte de mi estirpe. Y ese ejemplo lo pone el Señor para ayudarnos a entender cómo somos recibidos por este Dios que nos ama y que desea librarnos de la ira venidera y recibirnos a su familia por la eternidad. Así que, hermano, eso es lo que nos comparte Pablo en cuanto a la muerte de Cristo. Él toma los relatos de los evangelistas o los testimonios. En ese tiempo no había evangelios. Cuando Pablo escribe no había evangelios escritos. Se circulaba todo oralmente, ¿verdad? Además de lo que le habían enseñado o había recibido aquellas personas, había escuchado de aquellas personas que fueron testigos de todos aquellos sucesos. Además de eso, lo que el Espíritu Santo le mostró y le reveló, como él mismo nos dice en el epístola de los Gálatas, ¿verdad? Lo toma y nos lo desglosa, nos lo explica y nos da a entender el significado de todo esto. Ahora, hermano, mire, ¿qué será esta tarde? ¿Cómo recibimos nosotros esto esta tarde? ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo recibimos con un corazón abierto? ¿Lo recibimos con fe? ¿Estamos listos para aceptarlo como Natanael? ¿Estamos listos para recibir esta palabra que nos comparten los evangelios? Y Pablo, ¿estamos listos para abrir nuestro corazón y decir: sí, Señor, yo lo acepto, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel? Dijo Natanael. Y nosotros diríamos: sí, Señor, tú eres el Mesías, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres Dios hecho carne, tú eres mi Salvador, que me llamas al arrepentimiento, pero me llamas también a la vida, y lo haces porque nos has amado, porque ha sido tu propósito
y tu objetivo, rescatarme y librarme. Y no solamente eso, pero hacerme apto para una vida gloriosa en eternidad. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? ¿Lo vamos a aceptar? Y vamos a invitar al Señor a darnos esa vida nueva. Vamos a invitar al Señor a nuestro corazón a salvarnos. Vamos a invitar al Señor a que Él compense nuestra incapacidad y nuestra impotencia con su poder. Yo creo que eso es lo adecuado. Y el que ya lo ha hecho, si ya lo hemos hecho, si ya hemos creído en Jesús, si ya nuestra vida le pertenece, si ya la hemos confesado como Mesías, como Rey, como Salvador, como Señor, entonces permanezcamos firmes en esta fe, dándole gracias por lo que ha hecho por nosotros, en ese asombro, en ese agradecimiento asombrado